¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? Ser un discípulo de Cristo es mucho más que asistir a la iglesia o conocer las historias bíblicas. Es un llamado a seguir a Jesús en cada aspecto de nuestra vida. En los tiempos de Jesús, ser un discípulo significaba caminar con Él, aprender de sus enseñanzas y aplicarlas en la vida diaria. Hoy en día, aunque no podemos caminar físicamente con Jesús, podemos seguirlo a través de su palabra, de la oración y del ejemplo que nos dejó. Cuando pensamos en la palabra discípulo, debemos recordar que no se trata simplemente de un estudiante o alguien que escucha una enseñanza. Un verdadero discípulo es aquel que vive lo que aprende. En el contexto cristiano, ser discípulo de Cristo implica seguir sus pasos, modelar nuestra vida de acuerdo con su ejemplo y obedecer sus mandamientos. Jesús nos invita a todos a ser sus discípulos, pero eso requiere dedicación, compromiso y transformación. El llamado a seguir a Cristo Jesús dejó claro lo que se necesita para ser su discípulo en Lucas 9:23, donde dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Este es un llamado fuerte que requiere sacrificio. Negarse a uno mismo significa renunciar a nuestros deseos egoístas y poner a Cristo en el centro de nuestras decisiones. Esto no siempre es fácil, pero es esencial para quienes desean vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Además, tomar la cruz cada día implica estar dispuestos a enfrentar desafíos, dificultades y hasta persecuciones por causa de nuestra fe. Pero no debemos temer, porque Jesús mismo prometió estar con nosotros en todo momento. Mateo 28:20. Ser su discípulo no es un camino libre de problemas, pero es un camino lleno de propósito y esperanza. Obediencia a sus mandamientos. Un aspecto fundamental de ser un discípulo de Cristo es la obediencia. Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Ser discípulo no solo es escuchar o leer la Biblia, sino vivirla. La obediencia a los mandamientos de Cristo no debe verse como una carga, sino como una respuesta de amor a lo que Él hizo por nosotros. Cuando comprendemos el sacrificio de Jesús en la cruz, el deseo de obedecer nace del amor y la gratitud. Esto incluye amar a los demás como Él nos amó. Juan 13:34. Perdonar a quienes nos han hecho daño, ayudar a los necesitados y vivir una vida de humildad y servicio. Todo esto refleja el carácter de Cristo y como sus discípulos somos llamados a ser sus embajadores en el mundo, mostrando su amor y su verdad a través de nuestras acciones. Obediencia a sus mandamientos. Un aspecto fundamental de ser un discípulo de Cristo es la obediencia. Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Ser discípulo no solo es escuchar o leer la Biblia, sino vivirla. La obediencia a los mandamientos de Cristo no debe verse como una carga, sino como una respuesta de amor a lo que Él hizo por nosotros. Cuando comprendemos el sacrificio de Jesús en la cruz, el deseo de obedecer nace del amor y la gratitud. Esto incluye amar a los demás como Él nos amó, Juan 13:34, perdonar a quienes nos han hecho daño, ayudar a los necesitados y vivir una vida de humildad y servicio. Todo esto refleja el carácter de Cristo y como sus discípulos somos llamados a ser sus embajadores en el mundo, mostrando su amor y su verdad a través de nuestras acciones. La transformación del corazón. Ser un discípulo de Cristo también significa permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. No podemos vivir como Jesús por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Gálatas 5:22-23 se nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son los atributos que deben caracterizar a un discípulo de Cristo. La transformación no ocurre de la noche a la mañana,
sino que es un proceso continuo. Dios trabaja en nosotros día tras día mientras nos rendimos a Él y le permitimos moldear nuestro carácter para que se parezca más al de Cristo. Esta transformación es una evidencia de que estamos caminando como discípulos fieles. Los discípulos de Cristo son aquellos que no solo creen en Él, sino que también se comprometen a seguirle de manera activa y constante. Ser un discípulo de Cristo va más allá de asistir a la iglesia o conocer las enseñanzas bíblicas. Implica una relación profunda con Jesús y un deseo sincero de vivir como Él vivió. En los tiempos de Jesús, los discípulos eran aquellos que literalmente seguían sus pasos, escuchaban sus enseñanzas y adoptaban su manera de vivir. Hoy en día, aunque no podemos caminar físicamente con Él, seguimos su ejemplo a través de la obediencia a su palabra y la guía del Espíritu Santo. Uno de los aspectos clave de ser un discípulo es el sacrificio. Jesús dejó claro que ser su discípulo requiere negarse a uno mismo, lo que significa renunciar a nuestros deseos egoístas y poner a Cristo en el centro de nuestras decisiones. En Lucas 9:23, Jesús dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Esta es una llamada al compromiso total, a dejar de lado nuestros propios intereses para seguir la voluntad de Dios. Además, tomar la cruz cada día simboliza estar dispuesto a enfrentar dificultades y pruebas, sabiendo que Jesús nos acompaña en cada paso del camino. La obediencia a los mandamientos de Jesús es otro componente fundamental de ser su discípulo. Jesús dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Esto significa que nuestra fe en Él debe reflejarse en nuestras acciones diarias. Vivir como discípulos implica amar a los demás, perdonar, ser generosos y humildes, tal como Cristo lo fue. La obediencia no debe ser vista como una carga, sino como una respuesta de amor y gratitud por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Además, ser un discípulo implica una transformación interna. No podemos seguir a Cristo por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. A medida que nos rendimos a Dios, Él transforma nuestro carácter, desarrollando en nosotros el fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, bondad, fe y otros atributos que reflejan el corazón de Cristo. Esta transformación no sucede de inmediato, sino que es un proceso continuo mientras caminamos diariamente con Él. El servicio es otro pilar en la vida de un discípulo de Cristo. Jesús enseñó que, en su reino, la grandeza se encuentra en el servicio a los demás. Mateo 20:26-28. Siguiendo su ejemplo, los discípulos están llamados a servir con humildad y amor, ya sea a través de grandes acciones o pequeños gestos de bondad en la vida cotidiana. El servicio no solo es una forma de ayudar a los demás, sino una manera de reflejar el corazón de Cristo y mostrar su amor al mundo. Finalmente, los discípulos tienen la misión de compartir el Evangelio. Jesús nos dejó la gran comisión en Mateo 28:19-20, donde nos llama a hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles a guardar sus mandamientos. Ser un discípulo significa también ser un testigo de la obra de Cristo en nuestras vidas, compartiendo su mensaje de salvación con aquellos que aún no lo conocen. Aunque no todos están llamados a ser misioneros o predicadores, cada creyente tiene la responsabilidad de ser una luz en su entorno, mostrando el amor de Dios a través de sus palabras y acciones. En resumen, ser un discípulo de Cristo es una vida de compromiso, transformación y obediencia. Es seguir a Jesús no solo de palabra, sino en cada aspecto de nuestra vida, permitiendo que su amor, su enseñanza y su ejemplo guíen todo lo que hacemos.
Aunque ser discípulo puede requerir sacrificio y enfrentarnos a desafíos, es una vida llena de propósito, esperanza y la promesa de una eternidad junto a Él.